no quiere que nadie le dé sombra y es el que da las pautas económicas. Y estas son sus pautas. Es una pauta con sello ideológico, ¿no? No sé, intentan ser antiimperialistas cuando están vendiendo el país a los chinos, ¿no? Vendiendo sería mucho, ¿no? Cuando le están regalando el país a los chinos y a los rusos, y es todo esto en aras del imperialismo norteamericano que ya no tiene mayores intereses en el país. What the IMF does is only all these loans that they give are under conditions, very rude conditions for countries where the social programs are at risk. El 2021, el señor Luis Arce promovió un proyecto de ley que fue aprobado en febrero para devolver los más de $300 millones que el FMI nos prestó para los gastos que íbamos a realizar como país por la crisis del COVID-19. Hoy, después de haberse dado el lujo de devolver ese dinero que necesitábamos los bolivianos, sale a exhortar a los diputados para aprobar un crédito de 15.000 millones de yenes, que significa $100 millones, para devolvernos el dinero gastado por el COVID-19. Y la consolidación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Un modelo económico soberano en el que no aceptamos ni aceptaremos imposiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien se acuerda de alguna cosa destacable de Marcelo Montenegro antes de ser ministro? ¿Alguien conocía a Sergio Cusicanqui antes de ser ministro de Planificación? Era un estratega económico, era un asesor, más o menos como Jaime Dum, por ejemplo. Nada, no eran nada, eran creo que sus compañeros de docencia de Luis Arce Catacora. La verdad que antes de este gobierno yo no conocía ni a Montenegro, ni a Cusicanqui, ni a nadie en su gabinete, pero conocía a Arce Catacora. Era el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el que manejó la economía, el derroche, el presterío en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Nos constituimos en la economía con la inflación más baja de la región y una de las menores en el mundo, frente a tasas de inflación de varios países que a 12 meses ya superan los 2 dígitos. Esto es Cabildeo Digital. Y en ese borde, el gobierno ha optado por decretar arancel cero para el trigo. Es una buena medida. La producción nacional de trigo no alcanza para satisfacer la demanda. Recordarás que antes de Evo Morales, antes del 2006, Bolivia recibía una asistencia de Estados Unidos, el PL 480, así se llamaba el proyecto, y nos llegaba trigo de Estados Unidos gratis. Lo único que se pagaba era la molienda, y entonces el trigo, el pan, la marraqueta estaba subvencionada por Estados Unidos. Una maravilla. Bueno, vino Evo Morales y dijo que eso era el imperialismo y los echó a todos. Y entonces había que importar trigo y ahora dependemos de la importación de trigo, ¿no? ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué antiimperialismo fantástico!, ¿no? Antes nos subvencionaba Estados Unidos, ahora lo subvencionan los pobres, que son los que comen la marraqueta. Es probable que haya subido y tiene en el mercado interno el precio de la harina y otros, pero el Mapa Bolivia se mantiene con los precios establecidos y fijados en este convenio, ¿no? En este caso, el precio fijado con el sector panificador de Bolivia es de 136 bolivianos Cochabamba, El Alto y La Paz, Beni, y 123 bolivianos el resto de los departamentos. Precios fijados con ellos. Nosotros no vamos a variar de ninguna manera este precio, vamos a mantener con el objetivo de que el precio del pan de batalla también llegue a un precio y peso justo. Yo le puedo asegurar que el precio del pan de batalla, el mayor componente es harina. Yo digo el mayor componente, pues nosotros trabajamos el precio del pan de batalla.
¿verdad? Los panes especiales y otros, es probable que tengan mayores aditamentos en otros insumos. El precio del pan, el pan de batalla, ¿no? En su mayor componente, yo me refiero a es la harina. Pero de todas formas, el gobierno no se está descuidando para nada, de ninguna manera. Estamos haciendo las gestiones. Ya anteriormente nuestro hermano viceministro, Robert Lacoa, ha hecho las gestiones por el gobierno nacional para que pueda llegar a un precio preferencial el azúcar a través de nuestro ingenio azucarero San Buenaventura. Entiendo yo que están en su pleno trabajo logístico todos los ingenios privados y del Estado para tener, ¿no?, el mismo trato a nuestros hermanos panificadores. Para nosotros, prioridad, que el precio del pan sea estable y vamos a garantizar como Mapa Bolivia que el precio del pan sea 50 centavos, de los 50 centavos. Por otro lado, queremos manifestarles también a ustedes, hermanos de la prensa, que Mapa Bolivia ya ha tomado previsiones en cuanto a la producción de harina, en cuanto a la producción de trigo como materia prima para entregar al sector panificador. Ya a través de Insumos Bolivia tiene planificado y además asegurado, ya con un contrato firmado, la cantidad de 60.000 toneladas de trigo para reforzar el stock que se tiene en los diferentes almacenes de Mapa Bolivia. Cacho, no se ha hecho nada para incentivar la producción de trigo. Antes Cochabamba era el productor principal de los granos en Bolivia, era el granero de Bolivia. Ahora no, ahora produce coca, también otros productos, pero no satisface la demanda local. Es Santa Cruz que alterna la soya con el trigo, pero no satisface la demanda local. Vivimos del trigo importado. La marraqueta que hemos comido esta mañana, que hemos acompañado con nuestro café con leche, es de harina importada. Gran parte de esta harina viene de la Argentina. Bueno, en la época de Yanín Áñez, en pleno COVID, cuando los países dejaron de exportar trigo, entonces la presidenta y su gabinete aprobaron un decreto de arancel cero. Cuando volvió Arce Catacora, se agarró, pero las vestimentas, se quería romper el pecho. ¿Cómo es posible? Arancel cero, ¿no? Y repusieron el arancel para el trigo. Ahora, arancel cero para el trigo. ¿Qué te parece? Ay, realmente es a lo que ha señalado ayer, este empecinamiento con un modelo fracasado, es pues ineptitud, ¿no? Esa es una falta de conocimiento básico de las autoridades económicas que tenemos en el país. ¿Alguien se acuerda de alguna cosa destacable de Marcelo Montenegro antes de ser ministro? ¿Alguien conocía a Sergio Cusicanqui antes de ser ministro de Planificación? Era un estratega económico, era un asesor, más o menos como Jaime Dum, por ejemplo. Nada, no eran nada, eran creo que sus compañeros de docencia de Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, ¿qué pueden saber? O sea, están improvisando, hacen una cosa, no les salen, hacen otra cosa, no les salen, están jugando con el presente y con el futuro del país. Y la verdad, yo siento tremendamente decepcionado porque Luis Arce Catacora podía haberse rodeado de gente realmente interesante para incluso poner en marcha este modelo que tiene en la cabeza, pero ni siquiera eso. Agarró a los que pudo, ¿no? Y ahí están, ¿no? O sea, ¿qué más se puede esperar de personas que la verdad no tienen una visión más profunda, más amplia de la economía del país? La verdad que antes de este gobierno yo no conocía ni a Montenegro, ni a Cusicanqui, ni a nadie en su gabinete, pero conocía a Arce Catacora. Era el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el que manejó la economía, el derroche, el presterío en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y es el que no quiere que nadie le dé sombra y es el que da las pautas económicas. Y estas son sus pautas. Es una pauta con sello ideológico, ¿no? No sé, intentan ser antiimperialistas cuando están vendiendo el país a los chinos, ¿no? Vendiendo sería mucho, ¿no? Cuando le están regalando el país a los chinos y a los rusos
Y es todo esto en aras del imperialismo norteamericano, que ya no tiene mayores intereses en el país. A propósito del arancel cero para el trigo, es lo mismo, te acordarás que en el gobierno de Yanín, fruto del COVID, el equipo económico de Yanín Áñez recurrió al FMI para poder usar el dinero que tenemos en el FMI, $300 millones. Cuando entró Arce Catacora, ¿te acuerdas el escándalo? ¿Cómo era posible haber recurrido al imperialismo, al FMI, Fondo Monetario Internacional, si esos son los diablos? Bueno. Luego de la recuperación de la democracia del 2020, gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, volvimos a la senda trazada por nuestra revolución democrática y cultural, de dignidad y soberanía. Retomamos la construcción de nuestro Estado plurinacional y la consolidación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Un modelo económico soberano en el que no aceptamos ni aceptaremos imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Nuestro modelo económico responde a nuestra realidad política, económica, social y cultural y está basado en un rol activo del Estado en la economía, en la nacionalización de nuestros recursos naturales estratégicos, la articulación de todas las formas de organización económica, el fortalecimiento de la inversión pública, la industrialización con sustitución de importaciones, la dinamización del mercado interno, la diversificación productiva, la seguridad con soberanía alimentaria, la redistribución de los ingresos, la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Es decir, un crecimiento económico con justicia social, bajo el horizonte político civilizatorio del vivir bien, que emerge desde nuestras raíces indígenas originarias. Estas políticas responsables y soberanas nos han permitido retomar el camino de la estabilidad y el crecimiento económico con redistribución de los ingresos. Al primer trimestre de este año, la actividad económica registró un crecimiento del 4% impulsado por la demanda interna, con una inflación de 1,6% al mes de agosto. Nos constituimos en la economía con la inflación más baja de la región y una de las menores en el mundo, frente a tasas de inflación de varios países que a 12 meses ya superan los 2 dígitos. Poquito después recurren al mismo crédito, solo que le agregan una multa de $24 millones. Gracias, señor Arce. $24 millones que no salieron del bolsillo de la familia Arce, sino de la familia boliviana. ¿Qué te parece? El 2021, el señor Luis Arce promovió un proyecto de ley que fue aprobado en febrero para devolver los más de $300 millones que el FMI nos prestó para los gastos que íbamos a realizar como país por la crisis del COVID-19. Hoy, después de haberse dado el lujo de devolver ese dinero que necesitábamos los bolivianos, sale a exhortar a los diputados para aprobar un crédito de 15.000 millones de yenes, que significa $100 millones, para devolvernos el dinero gastado por el COVID-19. Esto no solo muestra la incapacidad de Luis Arce de resolver la crisis económica que estamos viviendo los bolivianos, sino que a confesión de parte indica que todos los créditos que estamos tomando los bolivianos es para comprar gasolina y diésel subvencionada. Solo vamos a empeorar así la crisis económica que estamos viviendo. Voy a seguir firme en mi posición de rechazar los créditos que están generando grandes problemas en el país. Y ahora lo mismo con el arancel cero del trigo. Bueno, Cacho, pasemos a otro tema. ¿Hay algo un poquito más halagador? The economic crisis in Bolivia has become the most important issue for this election, and the Áñez regime is trying to push more IMF loans as a solution. Is the IMF the solution to Bolivia's economic crisis right now? Not at all. The IMF only pursues that the countries gets in a financial crisis, an economic crisis, and social crisis. What the IMF does is only all these loans that they give
are under conditions, very rude conditions for countries where the social programs are at risk, and also all the investment, the public investments they used to do, or they should do in order to satisfy all the people's needs. So when you see any program with the IMF like this government is trying to do, of course you're gonna see even worse in our case, because they wanted to change the exchange rate level, which it means the devaluation process. Also, they want to constrain the public investment. They want to also reduce the fiscal deficit, reducing all the educational and health systems payments. And that's the idea what is behind all the IMF, because this government is not thinking by itself. They are taking and they are receiving the policy recommendations that the IMF used to do in the staff papers that are attached at this loan. So that's why the IMF is a problem for Bolivia and for all the countries. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.